pero mi nombre es Schneur Zalman, que es yo llevo el nombre del primer Rebbe de Lubavitch, de Chabad Lubavitch. Pero ya que es un poco complicado, mi mamá me ha dado un apodo que es un diminutivo. Por eso son que me llaman Uri. Y tengo 57 años. ¿Dónde nació? Explico un poco. Yo nací en Brasil y explico por qué. Porque el Rebbe de Lubavitch, que es mi maestro, él mandó emisarios a todo el mundo. Igual que él me mandó acá a Perú. Pero a mis padres él mandó a Brasil. Entonces yo nací allá y viví allá hasta la bar mitzvah, hasta los 13 años. Y de ahí fui a estudiar y después de casarme, el Rebbe me mandó a Perú. Bien. ¿A qué corriente del judaísmo pertenece usted? Chabad Lubavitch. ¿Nos puede explicar un poco? Chabad Lubavitch es una de las comunidades hasídicas. Chabad Lubavitch se caracteriza, especialmente hoy en día, en que es una comunidad que sale a enseñar. No es una comunidad cerrada, es una comunidad que sale a enseñar. A diferencia de muchas comunidades ortodoxas, que son comunidades más cerradas. No cerradas de élite, sino cerradas, estamos en mi comunidad. Chabad Lubavitch siempre ha salido a enseñar. Después de la Segunda Guerra Mundial, mucho más. Pero siempre hubo, en una escala menor, pero siempre hubo. Muy bien. ¿Desde cuándo descubre usted personalmente su vocación religiosa? Yo nací en un hogar ortodoxo. Mi papá también era rabino. Pero quiero interpretar la pregunta de usted desde cuándo tengo conciencia, es decir, diría más o menos a los 15, 16 años, que tomé conciencia y empecé a tomar decisiones de dirigir mi vida a este rumbo. Es decir, decidí que quiero seguir este rumbo, podemos decir, a los 18 años ya seguro, tenía claro que esta era mi línea. Muy bien. Pero dejo claro, nací en un ambiente ortodoxo. Claro. Para usted, dentro de lo que usted puede explicarnos a los que no somos judíos, ¿cómo podría explicarnos qué es el judaísmo? El judaísmo no es un tema social, ni es una élite, el judaísmo es algo espiritual. Es tratar de vivir según las instrucciones de la Biblia. Ese es en corto el judaísmo. Perfecto. ¿Cuáles son los libros sagrados del judaísmo? La biblioteca judía está dividida en dos secciones: la Biblia escrita y la Biblia oral. Todo está basado en lo que llamamos en el castellano el Pentateuco, que son los 5 libros de Moisés. Ese es lo que llamamos la Torah escrita, que viene a ser 24 libros, pero los 5 libros son la base de todo. Todo el judaísmo, incluso hasta la última coma, tiene que estar basado en algún versículo del Pentateuco. Si no, no es judaísmo. Entonces, si vamos a definir libros más sagrados, más importantes, más fundamentales, el Pentateuco, que esa es la base de todo. Ahora, vamos a dejar claro, la Torah, la Biblia oral, la parte oral, es la parte que desarrolla los versículos. No es que desarrolla, está abierta a la interpretación, no, ya está todo interpretado.
Pero una persona tiene que ser consciente, solamente leyendo los versículos no va a tener el mensaje completo. Necesitamos el apoyo de esa segunda sección que nos ayuda a leer, a entender esos versículos. Voy a dar un ejemplo. Si yo tengo un libro, para que yo entienda cualquier libro, yo tengo que conocer las reglas del escritor. Por ejemplo, vamos a suponer que en un libro una persona llama mesa, él decidió que por sus razones él va a usar la palabra shulchan, que es mesa en hebreo. Una persona que no conoce hebreo no va a entender lo que es shulchan y puede sacar cualquier interpretación. Entonces, para que uno entienda el mensaje de cualquier libro, yo tengo que primero conocer con qué reglas el autor escribió el libro. Entonces, la Torah, la Biblia, la parte oral, es la parte que nos ayuda a entender cómo Dios, el autor de la Biblia, cómo Él, con qué reglas Él escribió esos versículos. Entonces, verdad, la parte oral es muy extensa. Son miles de libros. Pero sin esta ayuda, no vamos a entender los versículos de la Biblia. Gente se equivoca y piensa que con una mera traducción ya entendí. Pero una mera traducción parece un libro de cuentos. Pero no es. El autor, Dios, ha escogido dar el mensaje de una forma dulce a través de historias. Pero la historia no es un libro de historias, se está dando un mensaje. Yo tengo que saber cómo entender cada detalle de esas historias. Como los sabios dicen, la Biblia es un libro muy corto para su objetivo. Entonces, si estuviese escrito como hoy en día se escribe libros, probablemente si tendríamos una enciclopedia que da la vuelta al mundo, no sería suficiente. Entonces la Biblia está escrita de una forma muy comprimida, pero muy comprimida, esperando que nosotros vamos a tener el apoyo de cómo descifrar y entender el mensaje. Si vamos solamente a mirar las traducciones, vamos a tener una traducción, pero no vamos a tener el mensaje. El conocimiento. Entonces, esos libros todos son indispensables. Porque la gente suele decir que si es un libro es el más importante, los otros son opcional, no es indispensable. Sí son indispensables todo este conjunto. Porque si yo no camino con toda la biblioteca judía, no voy a captar el mensaje. ¿Cuáles son esos libros? Gemara. La Gemara, bien, vamos a ir un poco en orden, pero no vamos a mencionar todos los libros. Tenemos el Pentateuco, de ahí tenemos el Tanaj, de ahí nosotros tenemos varios libros que en el ámbito de la gente que no estudia no son muy conocidos, pero el siguiente libro más conocido es la Mishnah, que también tiene muchos libros alrededor menos conocidos a la gente que no está en casas de estudio. El siguiente bloque es la Gemara o el Talmud. Todos esos libros, la Mishnah y el Talmud, son libros de análisis que ayuda a uno a captar la lógica. Es decir, hay la sección versículos que es la base. En siguiente hay la sección análisis, pero la gente no es para descubrir, está descubierto. Pero esos libros nos quieren ayudar no solamente a captar lo que está escrito, sino captar la lógica. Cómo funciona la lógica detrás de la Biblia. Entonces, ese es más o menos el bloque de la Mishnah y el bloque de la Gemara, el Talmud. El siguiente bloque es el bloque halájico, leyes, conclusiones de los análisis.
Pero no son conclusiones que recién ahora vamos a reunirnos y vamos a ver qué nos parece mejor. No. Son conclusiones basadas en los versículos. Todo está basado en el versículo. Pero cada sección tiene su objetivo. Entonces tenemos la sección versículos, la sección que me ayuda a encontrar la lógica detrás de los versículos y la parte práctica. Porque no podemos contentarnos de conocer la lógica o tener versículos. Al final de cuentas, el judaísmo es un judaísmo práctico. Entonces tenemos la sección halágica, la sección que nos enseña cómo llevar la vida práctica. El libro no es el primero, pero el libro más completo de la práctica judía es el libro llamado Mishneh Torah, recopilado por Maimónides. Ese es el más completo, no hubo después ni antes uno tan completo como este. Ahora, hay muchas otras obras, el Código de Leyes, que es una obra mucho después, del Rabino Caro. Hay muchas obras halágicas que hasta hoy sigue sucediendo, nuevos libros, porque hay nuevas circunstancias en el mundo. Entonces, hay libros que nos explican cómo aplicar. Por ejemplo, hoy tenemos la electricidad. Entonces, hay libros que dedican nosotros hoy cómo aplicar el judaísmo teniendo la electricidad, por ejemplo. Pero no inventan. Todos estos libros están basados en los libros anteriores comprobados. Entonces, esas son más o menos las secciones de la Biblia. Mishnah y Mishneh Torah es lo mismo. No. Ah, La palabra Mishnah tiene varios significados. Mishnah significa repasar. Como uno termina de analizar algo, repasa una conclusión. Mishnah también significa shinun, que yo tenga como en la punta de la lengua, tengo de memoria. cambio. No cambio, shinun, leshanen. Yo tengo algo bien, yo lo tengo bien masticado, lo tengo bien claro. Eso se llama shinun. Shinun viene de la palabra también filudo. Es decir, yo lo tengo Afinado. bien afilado en mí, está bien claro. Entonces, los libros de conclusión lleva la palabra Mishnah. Entonces, la Mishnah es una conclusión de los análisis desde que Dios entregó la Biblia, la Torah. Entonces, Él recopila de una forma muy corta la Torah, la Biblia, la parte oral. El Talmud no es Mishnah. El Talmud es un análisis, una ampliación de la Mishnah. Muchos análisis, ayudándome a encontrar la lógica. Ahora, Maimónides llamó su libro Mishneh Torah, porque él ahí él recopila solamente las conclusiones. Es decir, él pone el judaísmo a la mano. Es decir, afilado, es decir, solamente textos. Él no busca enseñarnos lógica, él busca enseñarnos la práctica. Entonces, eso se llama, por esa razón que le llamó también Mishneh Torah, la conclusión de la Torah, la conclusión práctica de la Torah. Entonces, podemos decir que la Mishnah es la conclusión lógica de la Torah, y Maimónides es la conclusión práctica de la Torah. Más o menos tenemos. Por supuesto, estamos hablando acá en corto, pero tenemos la idea. Sintetizado, ¿no? Sí. Bien. ¿Usted es rabino de qué congregación? De Chabad Lubavitch en el Perú. Claro. Es decir, a mí me mandaron acá para abrir Chabad Lubavitch en Perú. Para esa razón el Rebbe me mandó acá. Me corrige si se está bien decir tradiciones o si está bien la palabra ritual. ¿Cuáles son las tradiciones y rituales más importantes del judaísmo? En esto me refiero, así como el cristianismo tiene el bautismo, la confirmación, el matrimonio, en la vida del varón y de la mujer en el judaísmo, ¿cuáles son estas etapas? Ok. Quiero interpretar la pregunta de usted, ¿qué es lo más importante? Sí. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál parte del cuerpo humano
es la más importante? Yo puedo contestar, pero por ahí va la respuesta. Todo el cuerpo. Si Dios libre a alguien le falta una parte del cuerpo, aunque él esté viviendo, le molesta. Es decir, todos queremos tener un cuerpo completo. No hay ninguna parte del cuerpo que podemos ceder y decir, no es tan importante. El judaísmo es un cuerpo completo. No hay ninguna parte que podemos decir, no es tan importante. Porque una parte del judaísmo que falta algo en este cuerpo. La persona va a seguir viviendo. Igual que una persona que le falta una parte del cuerpo, Dios libre, él va a seguir viviendo. Y la gente alrededor va a tratar de ayudarlo a superar lo que le falta. Esa es la tendencia humana, de ayudar al que tiene un problema. Pero es un problema. No es que vale menos, es un problema. Y quizás se superó más o menos, pero falta. Es decir, una vez que uno conoce la lógica de la Biblia, va a darse cuenta que todo cuenta. ¿Has visto en un partido de fútbol cuando sacan un jugador? ¿Qué pasa? Falta. Va a seguir el partido, pero falta, están más débiles. Cada detalle en el judaísmo cuenta, no hay un detalle que podemos Entonces, ceder. voy a replantear la pregunta y le voy a preguntar, dentro de este cuerpo uniforme de actitudes o de tradiciones que debe vivir el judío a lo largo de su vida, ¿cuáles son estas en el varón y en la mujer? Disculpa, no me quedó claro. Bien. Por ejemplo, ¿Cuáles son los rituales? claro, sí, la ¿Cuáles palabra son es que los es rituales del judaísmo para Sí. el varón y y para, para la mujer. Bien, son muchos. Ujú. El judaísmo es una vida. El judaísmo es una vida. No es como un diploma. Yo tengo una meta. El judaísmo es un estilo de vida. ¿Usted me entiende? Es decir, desde que uno nace hasta el último minuto de vida, él tiene que vivir el judaísmo. Es decir, el judaísmo no es como una profesión, que uno tiene una meta y después se jubila, o después ya terminó los estudios, ahora voy a trabajar. El judaísmo es una vida. Cada etapa de la vida hay instrucciones cómo vivirla. ¿Cuáles son esas instrucciones en estas etapas de la vida? Mira, yo sé lo que usted está preguntando. Vamos a reformalizar la pregunta. Se puede preguntar cuáles son las etapas más famosas del O las que judaísmo. más se practican ahora en el judaísmo. Bien, va a haber acá diferencia entre una persona que conoce y está convencida, Ujú. una persona que no conoce. Entonces, en el judaísmo hay libre albedrío. Nadie fuerza a nadie a hacer nada. Entonces, puedes preguntar cuáles prácticas son más conocidas, que la gente más se preocupa por cumplirlas, pero no podemos decir que esas prácticas no necesariamente la conclusión de esta gente es correcta. Por ejemplo, voy a dar, pero no también está amable. La gente busca celebrar Bar Mitzvah a los 13 años. Hay cosas más importantes. Wow. Y la gente celebra y gasta y hace todo un acontecimiento. Es un acontecimiento. Pero en realidad, desde el punto de vista religioso, es un cumpleaños. Es un cumpleaños. Es un cumpleaños que, igual que una persona acá en la ley civil llega a los 18 años, él ahora ya es más responsable de sus actos. Para el judaísmo eso sucede a los 13 años, un poco antes. Pero no es que la celebración no genera esto. Es el cumpleaños. Él llegó a los 13 años, ya. Aunque no vas a celebrar, lo tienes. La celebración es solamente un aliento. A un varón, una mujer a los 12 años y un hombre a los 13 años, celebramos porque la Biblia es de opinión que cuando alguien empieza algo nuevo hay que empezar con celebración.
Una boda es una etapa nueva en la vida, hay que empezar con celebración. Cuando uno ahora ya eres responsable de tus actos, no empezar con, oy, cuidado, no, con celebración. Entonces celebramos, pero la celebración no generó nada, ¿me entienden? No generó nada. Entonces, si usted me vas a preguntar qué es más importante, todo es importante. Si vas a preguntar a qué la gente da más atención, a qué la gente toma esto más, más frecuente, que la gente se despierta a querer cumplir, podemos hablar de esto. Pero incluso el día que la gente toma como más importante del año, Yom Kippur, el ayuno de Yom Kippur, que es un día que ayunamos. Mucha gente que no celebra nada del judaísmo, este día lo va a celebrar. Como la gente se despierta y toma con más atención. Hay una explicación por qué la gente, espiritualmente hay por qué sucede esto. Pero no puedo decir que eso es más importante que el celebrar el sábado. No puedo decir que hay otros preceptos que la Biblia da mucho más énfasis por cumplir que el día de Yom Kippur. Es decir, es imposible decir que una parte del cuerpo es más importante. El corazón es más importante que un dedo, ¿correcto? Pero a alguien que le falta un dedo, le molesta. El pie, un médico va a preferir amputar un pie que el corazón, ¿correcto? Porque si el corazón no está, no hay nada. El pie no está, la vida sigue, ¿correcto? Pero no por esto alguien va a escoger, ok, vamos a vivir sin pie. Nadie quiere, nadie, absolutamente nadie quiere. Porque el pie es importante, cada uno con su función y cada tema en su perspectiva es tan importante como el corazón. En la práctica, el pie no es menos importante que el corazón. Pero si va a decir vida o muerte, el corazón es más importante. Pero en la práctica del día a día, espero que usted me entiende. Sí. Entonces, puedo dar a usted ejemplos de temas que la gente toma como más frecuente, que la gente, aunque no observa el judaísmo, se preocupa o se entera, sabe que existe, porque hay muchos otros preceptos que la gente no sabe que existe. ¿Beseder? בסדר גמור. Muy bien. Sí, el bris también. Bris es la circuncisión. Mucha gente se preocupa por hacer el bris. Mucha gente que no es judía en Estados Unidos ofrecen las clínicas a hacer bris a la gente. La circuncisión. Y Sí. mucha gente hace. Y muchos, ¿no? Sí, pero es muy importante. Pero eso una persona que no tiene bris sigue siendo judío. Por eso no quiero usar que algo es más importante. Puedo hablar de lo más frecuente. Por ejemplo, una persona que tiene bris y no va a cumplir nada después, también está mal. Espero que usted me entiende. Una persona que tiene bris, todo kosher, todo bien, pero llega a Pesach, no come matzah, come pan. Rompió la línea de las cosas. Rompe otro detalle, es decir, cuando miramos el judaísmo como un cuerpo, sabemos que todo cuenta. Bien, vamos a ir entonces a una pregunta más. ¿Qué significado y explicación tiene para la tradición judía la matrilinealidad o la herencia del judaísmo a través de la mujer o la madre? El judaísmo tiene dos temas fundamentales. Uno es llamado man en el lenguaje cabalístico y el otro es llamado mad. Man es femenino, maim nukvin, nekeva, femenino, y duchrin es masculino. Cada uno tiene su función. ¿Cuál es la función incluso física principal de una mujer? Transmitir. Ya sea hacer nacer un bebé, vemos que en la educación la mujer
más, tiene más acceso a los bebés, a los hijos que el padre. Estamos tomando esto como ejemplo. Por esta razón, la Biblia nos dice que para que un bebé nazca tiene que haber dos, el hombre y la mujer. La Biblia nos explica qué aporta el hombre y qué aporta la mujer. Físicamente a un bebé. Dios aporta el alma. Pero el cuerpo, hay partes que el semen del papá aporta, y hay partes que es la madre, lo que ella aporta, óvulos. Y así se constituye el cuerpo del bebé que van a nacer. No deja de ser que hay acá dos socios, el papá y la madre, y el padre y la madre. Dios, en la Biblia nos dice, tiene que estar definido cuál de los dos aporta cada tema. Y el alma aporta la madre. Es decir, que el tipo de alma de la madre va a ser el mismo tipo de alma que el hijo va a tener. Perdón, pero dijo que Dios aporta el alma. Según lo que es la madre. Es decir, Dios pone el alma. Hay parejas que tratan de tener hijos y no logran, porque se necesita la intervención de Dios. Dios decide, y ese es el alma. La madre es el conducto por el cual Dios decide. Dios dice, yo voy a poner un alma compatible con el alma de la madre. Por esta razón que el judaísmo se transmite a través de la madre. Hay varios versículos en la Torah que dicen claramente que el judaísmo es transmitido a través de la madre. Pero justamente por esto, ¿por qué no el padre? Porque la función del padre no es la transmisión. No es exonerar al padre de educar, no es exonerar al padre de participar en el desarrollo del hijo. Pero todo el mundo, la característica de Dios es que todo Dios es preciso. No hay nada que tenga en el mundo más precisión que Dios. Entonces el mundo está dividido, todo está definido. Cada cosa que existe en el mundo, no solamente el ser humano, está precisamente definido cuál es su función. Y sí o sí va a cumplir su función. La mujer tiene la función, entre otros, de escoger. Si podemos, ella no escoge físicamente, pero ella al participar del proceso de traer un hijo al mundo, parte de este proceso es que ella define cuál alma va a tener este ser humano a nacer. Usted quería... Yo tengo una duda, no sé si esperar, porque le pregunto ahora, los Kohanim son los que transmiten genéticamente, vienen del hombre, no de la mujer. Por eso es otro tema, no es el alma. Kohen es función. Todo lo que es función, uno recibe del Padre. Ser, existir, madre. Físicamente y espiritualmente. La madre es quien engendra el cuerpo y trae el cuerpo al mundo. Ella hace el proceso de traer este cuerpo al mundo. Lo mismo sucede con el alma. La madre hace el proceso de traer esta alma al mundo. El papá participa. Pero hay ser y hay función. Lo que es ser, existir, es la madre. El padre, ¿cuál tribu uno pertenece? Es el padre. Lo mismo, ¿cuál función uno tiene? Es el padre, sí. Y puedo preguntar qué opina usted de parejas homosexuales o lesbianas que quieran tener hijos, ¿cómo los reconocen? No pueden tener hijos. ¿No pueden? ¿Tienen? ¿Cómo pueden tener hijos? ¿Tienen? ¿Cómo? Cuéntame. Bueno, adoptan. Eso es adoptar. O se embarazan. No han tenido hijos, han adoptado. Y adoptar no es tener hijos. No, eso no es tener hijos. ¿No?
La madre biológica ha tenido el hijo, nuestra pareja. No nos vamos a engañar. ¿Quién ha tenido el hijo? Que es un hijo para usted, que solo si sale del vientre de la madre. No, hay otra interpretación, no sabía. No, disculpa, no conocía. Hay otra forma de cómo tener... Bueno, hoy en día están cambiando muchas cosas. ¿Cómo? No, ¿cómo? In vitro, los conciben in No, vitro. pero es lo mismo. Disculpa, es lo mismo. Van a tener que tomar el semen de un hombre y van a tener que tomar el vientre de una madre. No hay el óvulo y van a necesitar al final de cuentas un vientre. Sí. Es decir, no ha cambiado nada. Pero no acepta, si hay una pareja gay, no va a ¿Cómo? aceptar al hijo. El hijo no es de ellos. Lo adoptaron. Un profesor en un colegio también adopta a sus alumnos. Es decir, no, pero no vamos a engañarnos y decir que tiene el mismo valor que alguien que ha hecho nacer. Es decir, está hablando con lógica. Acá hay un engaño. Ellos no han hecho nacer este hijo. Es decir, hay acá un engaño. Y es bien posible que este hijo, este niño, en algún momento se va a molestar porque le quitaron de su madre. Y pasa, yo he visto muchos casos así. No vamos a dejar que la propaganda cambie. Y ese tema de homosexuales, etcétera, no es nuevo. ¿Por qué Egipto cayó? ¿Cuál era el gran problema de Egipto? Cuando el pueblo... Nínive. ¿Ah? Nínive. Nínive también. Pero Egipto, la gran potencia de Egipto, cuando el pueblo judío era esclavo ahí, cayó por ser homosexuales. La Torah lo dice. El diluvio. Y claro, Lot y su esposa, porque se convirtió en sal. Homosexualismo. Es decir, no es nuevo. Tratan de poner como algo nuevo para captar gente. No ha cambiado nada. Es decir, ¿qué ha cambiado? La propaganda. Y ese es lavado cerebral, disculpa. Pero uno puede adoptar, yo no está prohibido adoptar. Hay leyes de adopción en la Torah. Pero ir a decir, él ha hecho nacer, no tiene lógica. Espero que usted me entiende. Sigamos haciendo con problema. Bien, muchas gracias. ¿Qué procesos de conversión hay según las diferentes corrientes del judaísmo? En este caso, en la corriente que usted representa, aparte de la conversión oficial o reconocida a través de una serie de análisis, ¿existen otras modalidades de conversión según otras corrientes? Bueno que usted aclaró la parte final. El judaísmo es uno. No hay corrientes, no hay diferentes leyes, hay una sola ley, que es la Biblia. No hay otra ley. Sí. Un momentito. Hay una sola ley. Hay cumplir y hay no cumplir. Uno puede inventar algo nuevo, pero él no puede decir que le está cumpliendo con la ley. Se ha hecho su ley, ok, pero la Biblia está muy clara. No hay diferentes corrientes y tampoco no hay diferentes procesos de conversión. La Biblia acepta que haya conversión, pero siempre y cuando que uno lleva a cabo los pasos que la misma Biblia dice que son los pasos para una conversión adecuada, auténtica. Un momentito. Dejó claro, la Biblia no alienta la conversión. Los más grandes sabios que el pueblo judío ha tenido han sido conversos. El famoso Rabbi Akiva, hijo de conversos. Rabbi Akiva es el maestro del Talmud. Todo el Talmud está basado en Rabbi Akiva. Ónkelos. Es decir, podemos dar ejemplos sin fin de gente que se convirtió al judaísmo y llegó al auge. Es decir, llegó al auge intelectual y de liderazgo, porque una vez que uno se convierte, está prohibido que haya diferencia entre él y uno que nació como judío. Pero dejamos claro, un judío está prohibido de hacer proselitismo, prohibido totalmente, porque su primera
forma de ver la vida es aceptar como Dios lo ha hecho. El proceso de conversión tiene un pequeño, si uno no lleva bien, es como declarando: Dios, no estoy de acuerdo como tú me has hecho. Y esta declaración es una declaración de falta de respeto a Dios. Por esta razón, esa es una de las razones que el proceso de conversión es muy delicado, porque uno tiene que tener cuidado de no interpretar la conversión como no estoy contento como has hecho, y sí interpretar como estoy contento como has hecho, pero estoy preparado para algo más, porque los no judíos tienen 7 preceptos a cumplir, según la Biblia. Los judíos tienen 613. ¿Quién es la persona que la Biblia acepta que se convierte? El que ya cumple los 7 y por alguna razón le nace, siente la necesidad y se siente preparado para cumplir 613. La conversión no es un acto social, es un acto entre uno, el que se convierte, y Dios. No hay otra razón. Entonces, sí, reconozco de que si uno abre los periódicos, abre el internet, hay muchos que ofrecen conversiones al judaísmo. Pero yo siempre recomiendo, yo recibo acá todas las semanas emails de gente queriendo convertirse. A todos les contesto, a todos les doy instrucciones, pero a todos yo les digo, antes de convertirse, estudie las leyes en la Biblia cómo convertirse, y siga esas leyes. Porque si una persona hace un cambio, él no puede hablar en nombre de Dios, en nombre de la Biblia. Si él está haciendo un cambio, ya no es. La ley está muy clara en la Biblia. Es decir, está aceptado y uno puede, muchos han hecho. Muy bien. ¿Cuál es la misión e importancia que cree usted tienen las comunidades judías en el mundo y para el mundo? Usted dice, ¿fuera de Israel o en el mundo? Fuera de Israel, fuera de Israel. Si se la pregunta de usted en el mundo, se refiere fuera de Israel. Los judíos, ¿dónde van? Primera misión que tienen es vivir como judíos. No está hablando en el aspecto social, está hablando el judaísmo no es un club, es una religión que tenemos un procedimiento como vivir. Y número 2, el judío tiene que ser un ejemplo para las demás naciones, alentándolos también vivir según los preceptos bíblicos. No para convertirse, la Biblia nos prohíbe hacer proselitismo, pero alentar al mundo que también acojan la ley bíblica en su vida del día a día. Que esto no cambia, uno va a seguir trabajando en lo que, fotógrafo, bancos, lo que sea, uno va a seguir trabajando. Pero su vida con Dios, vivir según lo estipulado en la Biblia. Muy bien. ¿Cuántos años tiene, una pregunta entre líneas, cuántos años tiene usted en el Perú? 32 años. 32. Muy bien, entonces en este tiempo que tiene usted viviendo en el Perú, ¿de qué manera afectó a la comunidad judía peruana la creación del Estado de Israel en el momento en el que se creó? ¿Y qué acciones tuvieron la comunidad judía para favorecer o alentar la creación de este Estado judío? Ok, usted me entiende que yo no estaba acá en Perú cuando crearon el Estado, el gobierno de Israel. Hace 71 años. 71 años. Pero las noticias o cosas que él en su experiencia haya podido... Puedo contar mi experiencia Sí. acá en el Perú, porque puedes entender de cómo yo me he visto, gente me acerca a hacer preguntas o decir cosas. Yo siento que la gente no judía en el Perú vincula el judaísmo con Israel. Y siento que la gente no judía en el Perú respeta, toma con respeto. Y él siento, por ejemplo, voy a dar usted un ejemplo. Uno de los momentos más difíciles que tuve acá en Perú en este tema fue hace unos 3 años cuando Israel estaba atacado, hasta hoy sigue siendo atacado
por Gaza, la parte de Israel que Israel cedió. Israel tuvo que entrar, y la media en el mundo estaba diciendo que Israel atacó. Y había mucho lavado cerebral en el público, es decir, nunca sentí esto en mi vida, no solamente acá en Perú, en mi vida. A pesar que la gente vinculó esto como un tema político, los comentarios que escuchaba, pero pasó el tiempo y la gente regresó a no mirar el judío o el judaísmo como algo político, sino miran como un mensaje divino. Esa es mi percepción como de comentarios que todo el tiempo yo siento. Es decir, yo creo que nosotros tenemos que valorar esto, igual que una persona cuando está con hambre, si le damos una comida chatarra, y eso no lo va a alimentar, él va al rato a sentirse vacío, frustrado. Lo mismo también, nosotros tenemos que ser conscientes de esta imagen que hay en el Perú y contestar, es decir, dar lo que porque esta imagen es sinónimo de expectativa. Entonces nosotros debemos de dar una imagen. Por ejemplo, siento muchas veces gente que está vinculada con aclarar lo que pasa políticamente en Israel, como aclarar estando en defensa, tratando de aclarar pero en defensa. Nosotros en el tema espiritual deberíamos de estar no digo ataque, pero dar un mensaje firme de que Israel no es solamente el problema de guerra, hay muchos otros temas. Hay el tema religioso, hay el tema laboral, hay el tema como Israel en tan poco tiempo tuvo tal bendición de Dios de construir un país en tan poco tiempo, y no es un país que construyeron de la nada, es un país que ha sido destruido. Dicen que Jerusalén ha sido destruida 15 veces. Es decir, esta belleza debería ser nuestro énfasis. El judaísmo, que eso es lo que la gente en la calle vincula, lo primero. Por ejemplo, yo tengo un vínculo acá con psicólogos, y hubo veces que hemos hablado del tema del judaísmo, y con dos psicólogos más hemos hecho una pesquisa preguntando a la gente. Lo primero que la gente no judía, yo no estaba presente, ellos fueron a preguntar. Lo primero que ellos esperan, la pregunta era, ¿qué esperas que Israel te aporte? La mayoría ha contestado, algo espiritual. Es decir, la imagen nos contesta qué expectativa la gente tiene. Y queriendo o no queriendo, estamos aportando esto. Yo sé, Israel acá yo recibo todo el tiempo, pero es increíble la cantidad de compañías en Israel que mandan acá a Perú, profesionales, porque ellos venden acá software. Programas de computadora. Programas para las compañías de celulares, para pero un sinfín de compañías acá reciben, les venden el producto, el programa. Para agricultura. Para agricultura, para un montón, muchos temas. Y después tienen que dar servicio, hay que instalar, hay que programar, hay que enseñar. Y vienen acá, pero a pesar de todo este aporte, y mucha gente sabe, las sensaciones que la gente primero vincula con un tema espiritual. Y el judío vinculado con Israel tiene que valorar esto, llevar esto en cuenta y también dar una respuesta, porque esa es una expectativa que la gente tiene. ¿Cuál es el mensaje espiritual que tienen de un judío? De un judío al no judío. No, acá, un no judío. ¿Cuál es el mensaje espiritual que cree que da el judío? ¿Que da o que debería? Que da. ¿O que estamos dando en la Estamos actualidad? dando. Mira, hablo claro. Sí. Estamos un poco atrasados en este tema. Sí, Yo sí hago un esfuerzo. Chabad acá, ¿cuánto alcanzamos? Por ejemplo, hace medio año hubo una feria de religión
acá que el gobierno organizó. No una parte está abierta al público en general, pero había gente y nos invitaron. Teníamos un stand ahí y hemos publicado todo lo que tiene que ver con 7 mitzvot, las 7 leyes para los goy. ¿Cuáles son esos 7 preceptos? Bien. Voy a dar los 7. Ya, corto, sí, es Los 7 estar títulos. un día, ya. Monoteísmo, creer en Dios uno, pero eso incluye saber que es Dios. No usar a Dios para cosas prohibidas. No matar, no robar. Los 10 mandamientos. No. No, son 7 aquí. Ah, No robar, tener un sistema de justicia correcto. Todo lo que es la prohibición de inmoralidad matrimonial. Estoy poniendo una palabra general, pero todo lo que es inmoralidad en el uso, en el manejo de 2 cuerpos, prohibido. Y prohibido el 7º, no comer la carne de un animal que está todavía vivo. ¿Han visto cómo preparan acá los shrimps? ¿Han visto? No solamente acá. sí, se salen de la olla. Sí. Agarran vivo y lo Al meten a la paiche. olla. Al paiche, se lo comen en 2 días. Pero lo comen Vivo. entonces, Lo cortan y mientras está remoto, sí, existe eso en la selva. porque hay unos paiches muy grandes. Sí. Yo soy de la selva. Y 2 días eso está en el agua. totalmente prohibido. Están El vivos ani- en el agua y los van cortando y los van cortando. Pero el pez está vivo. Ajá. Eso está prohibido. Hay que- Se puede comer carne. La Torah la Biblia no prohíbe. Pero no, sí. Pero que el animal tiene que primero morir y después puede consumir su carne. Pero no mientras que él está vivo. Yo no sabía del paiche. El paiche, sí, así lo hacen al paiche. Sí, porque he visto No hay hay refri, paiches. pues. Pero es verdad, el cangrejo lo venden vivo, Sí. el camarón lo venden vivo. Los Tienen- mariscos se tienen que tienen, comer vivos. peceras en Ese el es el- restaurante. Sí, y Uno escoge sí, y mete a la olla hirviendo. Este fresco. El japonés, por metido ejemplo, animal vivo. el marisco lo saca de la almeja, lo tira y en movimiento lo cocina, porque los mariscos apenas mueren, empieza su degradación, se empieza a descomponer. Por eso inmediatamente. Ok, pero está prohibido. Está me ha prohibido. dado una lección, porque yo he vivido acá toda mi vida y nunca he sentido que esperan que me ven como que doy un mensaje espiritual, jamás. Y cuando sí me preguntan qué es el judaísmo, yo sé hablar del monoteísmo, pero no sabía de los otros 6 preceptos. No matar, no robar, para mí son los 10 mandamientos. O si puedes mirar en Google, 7 Noahid Laws. Seven. Las 7 leyes noágidas. Hay sites, hay comunidades en Estados Unidos. En Brasil ahora Chabad tiene 50 comunidades con los 7 preceptos. Y aprendí algo hoy día. Y tenemos que enseñarlo en el colegio. Sí. El museo también. ¿no? Sí, La también página. es importante ya destacar estos 7 Esos temas sí, ujú. Y tal vez sigue poniéndolo en la parte virtual o haciendo alguna. ¿no? Sí. Vamos a pasar Usted directo. puedes ampliar el tema mirando en Google Sí. toda la información que hay, porque hemos Los mencionado acá seven, ¿cómo lo llaman? las 7 leyes de Noah. De Noé. Noah. Sí. Ah, Vamos a pasar a la pregunta 15, porque no hay diferencias litúrgicas acá, ya comprendí que todo es un solo cuerpo. Entonces, directo a la pregunta 15, ¿cómo ve el futuro de la comunidad judía en el Perú después de 30 años de estar aquí trabajando con ellos? Mira, el pueblo judío se ha caracterizado desde más de 3.000 años que siempre hay la sensación, nos estamos terminando. Siempre hay esta sensación que la gente está preocupada hoy, ¿qué va a ser mañana? Pero puedes mirar el libro de historias, de historia judía, siempre ha habido esta sensación. Ya la Biblia hay un versículo que dice, Atema me'at mikol amim, ustedes siempre son minoría. Y minoría siempre hay esta sensación, ya se está terminando, nos estamos diluyendo. Existe esta sensación acá, pero el futuro, nosotros no somos profetas, pero si basamos en la historia judía, siempre que el pueblo judío ha estado con la sensación que se va a terminar, se ha resurgido de la nada. Algo igual que el Perú después del Sendero Luminoso. Sí.
que hoy están diciendo que el Perú es el país más estable de Sudamérica. ¿Quién se imaginó? Pero así, todos los turistas que me llegan ahora me dicen lo mismo. Increíble, desde que hay esa historia en Chile, primera vez escucho todos, tuve acá ahora Sukkot, tuve acá turistas, este Shabbat, israelíes que vienen pasando y me dicen, como un alivio, acá estoy mejor. Es decir, mira, igual que un bebé, hay que hablar de bebé, el bebé nace de la nada, ¿correcto? El pueblo judío se ha caracterizado que justamente cuando estaba pareciendo que ya se terminó, sigue, se resurge. Entonces, hay que continuar con el estudio de la historia judía para ver. ¿Cómo? No puedo dar ningún cálculo, pero si miro la historia del pasado, científicamente va a seguir pasando lo mismo, Muy bien. hasta que llegue la era mesiánica. Quiero tocar este tema, el número 16. Para usted como rabino, ¿cómo cree que debería contarse la Shoah u holocausto? ¿Cuáles serían los pilares que no deberíamos olvidar en un museo que habla del holocausto? Ok. Esta pregunta, voy a tratar de ser corto porque es muy extensa, pero hay acá, voy a dar un ejemplo. Tienes ahí el vaso con agua. Hay la mitad vacía y hay la mitad llena. Depende qué énfasis damos. ¿Vamos a dar énfasis a los que murieron o vamos a dar énfasis a los que sin embargo se quedaron vivos? Ese es un versículo en el Tanaj. Ud mutzal me'esh. Los que quedaron vivos son como ud, una brasa Viva, una brasa viva de fuego. Sí, el fuego se apagó. Una llama. Menos que una llama. Un carbón. Lo carbón. Está La rojo. brasa de carbón. La Una brasa. brasa se llama así. Una brasa. Tenemos los que por milagro se quedaron vivos y han dado continuidad, y tenemos los que murieron. Hay que rendir memoria a los que murieron, hay que aclarar qué ideología trajo, porque la gente habla, mira lo que pasó, que no suceda de nuevo. Pero deberíamos, eso correcto, pero tenemos que también ver el lado mensaje. Tenemos que explicar a la gente qué había detrás de la ideología de los nazis. Cómo un ser humano no miró con crueldad lo que estaba haciendo. Hay una explicación. No justifica, hay una explicación. Esta explicación hay que compartir, porque esa es la explicación que puede suceder de nuevo. Es decir, tenemos que aclarar la raíz del problema, igual que psicoanálisis. No solamente los hechos, sino también cómo surgió esta ideología. Este mensaje es importante dar énfasis, porque no sabemos quién va a visitar el museo, que Dios libre, puede ser mañana un ideólogo que promueva algo. Entonces, si le vamos a aclarar esto, porque si una vez sucedió, puede suceder de nuevo. Eso dijo Primo Levi. ¿Puedo seguir? Sí, por favor. Okay. Ese es número 1. Número 2, el holocausto fue de los hechos que el pueblo judío pasó más terribles, pero no fue el primero. Entonces, creo que solamente enfocar es Museo del Holocausto, pero sin mencionar la Inquisición, sin mencionar los pogroms, sin mencionar Beitar, sin mencionar la destrucción del Gran Templo en Jerusalén, que está registrado que corrían ríos de sangre. Es decir, ha habido intentos de genocidio durante muchas épocas y en diferentes formas. Es decir, que lo que sucedió en el Holocausto es quizás de nuestra época es la más grande.
uno tiene tendencia a sentirse más afectado con lo más cercano históricamente. Pero tenemos que demostrar también qué pasó históricamente. Acá en Lima, el Museo de la Inquisición, increíblemente, todo el tiempo está cerrado, no permite a la gente visitar. La gente no habla de esto, que acá el Congreso está construido encima de donde estaba el Tribunal de la Inquisición de Lima. Saben que fueron achicando. Y hay yo les comenté, hay una iglesia muy famosa en el centro de Lima, no sé cuál. Catacumba. Aparte de las catacumbas donde se torturaba. Y a mí me dolió mucho porque estuve invitada a una boda que no podía dejar de ir. Y ahí yo sabía que ahí en los sótanos, en los pasadizos, ahí se había torturado. La Inquisición ahí había torturado y matado muchos judíos. Yo sé de esta historia porque acá había un señor americano que venía acá, ya muchos años no viene, no sé qué pasó porque él era mayor. Él cuando se jubiló en Estados Unidos, dedicó su tiempo a buscar las raíces de su familia. Y él descubrió que su familia venía de Perú. Era de los judíos de España que escaparon a Perú. Y por la Inquisición acá, los que se quedaron vivos fueron a Estados Unidos. Entonces, él venía acá y él logró mucha información. Por ejemplo, él mencionó un mapa, lo que era Callao antes del tsunami. Este mapa existe. Era calles igual que Manhattan, muy bien planeado. Allá había un cementerio judío, que ese tsunami lo llevó. Allá estaban enterrados los judíos que los mataron, pero antes de morir, ellos dijeron que se arrepienten de ser judíos. Pero sin embargo los mataron. Esto era el beneficio que tenían de haber. En Catacumba hay huesos de judíos que murieron sin arrepentirse. En el centro de Lima hay la casa de Pilatos, que esto fue una sinagoga. Fue la primera sinagoga. Ricardo Palma Es tiene decir, una estando tradición. acá en Lima, que el Palacio del Gobierno, yo he visto dentro un cuadro, el Palacio del Gobierno, en ese terreno era donde se ahorcaba a los judíos. Y de propósito han construido el Palacio del Gobierno encima. Todo este judío me contó, no es que yo fui a los estudios. Entonces, teniendo un museo del Holocausto acá en Perú, y olvidándonos la historia peruana que tiene que ver, igual, Chabad ahora descubrió en Brasil algo increíble. El único judío brasilero que nació en Brasil que pasó el Holocausto, estaba en un campo de concentración. Muy interesante porque su papá fue contratado desde Brasil a trabajar en una mina, creo que en Rumanía, no me acuerdo dónde. Y cuando terminó su contrato se fueron a Hungría, de donde sus suegros vivían, y empezó el Holocausto. Y lo llevaron a este campo de concentración. A su mamá mataron, el papá creo que falleció antes, pero él pasó. Y ahora con 91 años celebró su bar mitzvah, porque él abandonó. Ahora, es decir, entonces ahora Brasil están haciendo énfasis, porque los que le celebraron es la Comisión del Holocausto de Brasil, que el principal es el rabino de Chabad, él es el director. Entonces, hicieron todo un tema, y él habló, él contó, él está, Baruch Hashem, él está bien, y todos sus nietos, bisnietos, todos han venido a la celebración. Entonces, es importante que el que visita el museo sentir que ese es mío. Eso no es algo solamente una historia. Entonces, veo acá el tema de ver que es Museo del Holocausto, tiene que ser el énfasis, pero que hay una esquina que aclare la historia de los genocidios contra el pueblo judío. Por ejemplo, leíamos muy en corto la salida de Egipto. Paró, el rey de Faraón. mandó matar a los varones judíos. Sí. ¿Saben A cuánto? los primogénitos. No, a todos. ¿A todos? Varones Sí, y que después. solo los primogénitos. Ah, ya. No, esto fue la última plaga. Ah, ya. Pero antes de esto, él tuvo un decreto. Claro, por Por eso es que- por eso Moisés murió lo en el esconde. río Nilo. Sí, Ya, tiene- son dos disculpe, historias. Disculpe. Un momentito. Y al final él mandó a matar a todos. Varones y mujeres, todos.
Ok. ¿Cuánto tiempo duró ese decreto y que mataban niños judíos? 80 años. 80 años. Eso es un exterminio. Es decir, ese es un genocidio y es increíble cuando se habla de genocidios no mencionar esos hechos históricos. 80 años y el mundo callado. Es decir, 80 años. Es decir, poner el holocausto como algo aislado, no estamos minimizando el holocausto, pero poner esto como algo aislado, creo que pierde fuerza. Perspectiva. Porque hay acá una ideología. Y eso es lo que tenemos que aclarar a la gente para no caer en esta trampa de esa ideología. Porque esta ideología se ha repetido varias veces. Entonces, es importante aclarar que la persona que sale, sentir ese es mío. Acá en Lima pasó. Puedo ir a visitar. Mira, cómo la gente acá está callada de que han permitido durante los años que vayan destruyendo poco a poco el tribunal, porque eran todas esas cuadras. Este señor me enseñó el plano de esta casa. Él fue el que me contó que lo que queda ahora, hace unos años atrás cambiaron el nombre. Se llama ahora Museo de la Inquisición y del Congreso, creo, algo así. Como poco a poco, Lo quieren borrar. adentro, la primera vez que yo entré ahí, había más objetos, porque había los objetos de tortura. Pero la segunda vez que estuve ahí había menos. Había cuadros ahí describiendo, y cada vez hay menos. Hay acá archivos, igual que a Guinness, el que hizo, Guinness. Marcos. pero él hizo esos 3 tomos. A Marcos Aguinis, sí, yo leí el libro. Sí, pero él de casualidad encontró esta información, porque él fue a España investigando otro tema, y de paso él vio que hay un tema más interesante. Esto Coco Dajas me contó, y él hizo, y pensaba, nadie sabía que él estaba sacando esta información. Tenemos acá que están escondiendo el tema de la Inquisición del Perú, no se habla. En el museo lo contamos en la exhibición permanente, ahí está contado, pero creo que hay que profundizar más. Pero en realidad el museo no es Museo del Holocausto No, Judío, es el Museo de Judío Historia del Perú. Por eso. Sí, es, no Entonces, es el con más razón. Sí, Si yo me estaba cuidando de no minimizar No, no. el holocausto, pero si es Museo de la Historia Es Judía, válido. entonces con más razón la historia Es- judía de la Inquisición. claro, La casa de Pilatos tiene Es una verdad que la orden, tienen cerrada. Sí. la casa tiene una orden de no permitir entrar. Hace un año dijeron la van a remodelar y nunca la han abierto. No, ese es el pretexto. La Inquisición, Años 15 de- años está en remodelación, siempre. Y parece que hay una calle, ¿no? Mata Judíos. ¿Por qué esta calle se llama Mata Judíos? Hoy ha quedado calle de los judíos, pero originalmente era Mata de los Judíos, porque esta calle conecta el Congreso al Palacio de Gobierno. Entonces, Tiene razón. ¿dónde? Tiene razón de Por estar. ahí el judío que iba a ser Pasaba matado por esa calle. salía del tribunal y pasaba por esta calle, llegaba al terreno donde está el Palacio de Gobierno y lo ahorcaba. Entonces, por eso se llamaba la calle Mata Judíos. Sí, por eso también era para mí importante ver cómo se tocaba el tema, porque el holocausto ha sido tocado de tantas formas y más que todo hollywoodenses, que hay que extraer un verdadero contenido, y con lo que usted dice creo que podemos hacer Dice una que línea más amplia de esto. que el que visita recibe un mensaje personal. A mí me han hablado. Es decir, hechos, la ideología que para yo tenerlo claro y no caer en ninguna trampa. Hay gente. Hoy llaman eso antisemitismo. Hay. Hay mucho. Entonces tenemos que aclarar. Es decir, porque mucha gente no judía. Para del tiempo. Ya. No sé cómo andas tú, Guise. Si quieren podemos reunirnos otro día. y Yo completar. tengo 2 preguntas más que me Ya. gustaría terminar, Ya, y perfecto. con preguntas que tengo que dirigir a otro punto. Para ir en esto, ¿Quién- vamos a la quién pregunta número? 21. Vamos a la Ah. pregunta 21 que la voy a Ah, o sea, estás replantear. ok. ¿Sí? Pero a mí, Vali, me parece muy importante la 17.
Acaba de hacer la 16, la 17, me parece muy importante. Ya, vamos a ver. Discúlpame. Sí, sí, por favor. ¿Qué destaca la 17? ¿Qué destaca usted de la comunidad judía en el Perú a comparación de otras comunidades judías en el continente Y sudamericano? sin comparar, ¿qué destaca? Claro, ¿qué destaca? ¿Cómo ve usted? Lo que conozco ¿Cómo y ve lo la- que yo he visitado, no es que yo visité todas las comunidades, lo que a mí me llamó la atención desde el primer día que yo llegué acá, en forma favorable, la comunidad judía acá ha logrado estructurarse. Es decir, está bien estructurada. Creo que esto destaca y yo miro esto como una prueba. La comunidad judía acá en el Perú no es tan pequeña como dicen, hay otras mucho más pequeñas. Otras, yo sé de otros sitios en el mundo que tienen comunidades más o menos de este tamaño, que la gente no está tan identificada con la vida judía. La vida, los acontecimientos, acá sí. Es decir, acá la comunidad, hay gente que vive su vida, apartado de la comunidad, incluso viviendo cerca. Pero el común de la gente hasta hoy ha tratado de vivir socialmente dentro de la comunidad. Creo que eso es producto de que hay acá una buena estructura. Entonces creo que esto destaca. Dentro de esta estructura, o el hecho de que se haya logrado estructura, ¿qué rol cree usted juegan el colegio León Pinelo, las sinagogas y el cementerio israelita? Y el club. Y el club. Es parte de esta estructura. Eso es lo que yo quiero. ¿De qué manera, por favor? Todo eso es igual que hemos dicho antes. Eso quiero saber. Mira, antes que hemos llegado, que Chabad llegó acá, no había acá comida kosher al alcance de la comunidad. Chabad introdujo esto y hoy hay. Pero la comida kosher es más vivencia. Estructura, la comunidad ha tenido una base. Es decir, yo he visto gente que se apartó de la comunidad en la edad universitaria, un poco después, y después regresó buscando. Porque cuando uno sale de algo sólido, tiene a dónde regresar. Entonces, todos esos ejemplos que usted acá menciona en la pregunta, tiene su rol en esta estructura sólida. Por ejemplo, la comunidad judía, no todas las comunidades, no todas las sinagogas han sido constantes en tener un rabino. Usted menciona acá rabino. Pero la comunidad siempre ha tenido rabino. Y esto ayudó mucho. Quizás no todos van al club. A veces estaba vacío. Desde que yo llegué acá durante la semana está vacío. Pero la gente sabe que hay. La gente cuando quiere algo, a veces un domingo uno aparece, no porque quiera hacer deportes, está buscando algo. Es decir, acá se destaca que hay una estructura, hay una base. Ya para terminar la última pregunta, lo que está pasando ahorita en Medio Oriente, lo que está pasando con Israel, Palestina y todos estos problemas, ¿cómo toma la comunidad judía en el Perú esto? ¿De qué manera le afecta? ¿Tienen ganas de ir? ¿Cómo se identifican? ¿Cómo toman o cómo creo que deben de tomar? No, ¿cómo usted ve que ellos lo toman? Ok, vinculo esto un poco con la pregunta que usted ha hecho antes. En mi opinión, hay que aclarar lo que pasa, pero el énfasis tiene que estar en opacar los problemas con los éxitos. A veces creo que están dando demasiado énfasis al problema, a la defensa del problema, que de florecer lo bello, espiritual, y todas las otras cosas bellas, laborales, etcétera, que hay, lo que hemos hablado antes. ¿Cómo siento acá hoy en día? Mira, hay una gran diferencia entre no creo que haya una opinión homogénea de toda la comunidad. Creo que hay una diferencia. Un alumno que está todavía en un Pinelo piensa de una forma,
un universitario piensa de otra forma, un dirigente comunitario piensa de otra forma y el común de la gente piensa de una forma diferente. No creo que hay una sensación homogénea. Que se interesan, los que ya de edad universitaria para arriba se interesan. Pero la conclusión que toman, si me importa, si voy, si voy a hacer algo, ya va a depender en qué ámbito uno está. Muchísimas gracias por su tiempo. Claro, Muchísimas me ha gracias. dado una lección